Hola amigos y amigas de esta Universidad Dominicana OIM y de todo el mundo porque nos encontramos en nuestra plataforma de YouTube para todos ustedes. Y hoy con una interesante entrevista con el doctor Eddie Pérez Ten. Él es el director general de nuestra Escuela de Medicina y además es el investigador nacional, título que ocupa con tres grandes médicos de este país. Bienvenido, doctor Eddie. Muchísimas gracias, Dori. Encantado de estar aquí en mi casa, la Universidad OIM, y representando también a nuestra Escuela de Medicina, de la cual nos sentimos muy orgullosos de ser su director. Así es, doctor, nuestra escuela de medicina, no solamente para el país, sino para todo Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe, doctor. Nos llama la atención realmente este nuevo título de investigador nacional que usted ocupa con tres de nuestros médicos, o dos más bien, usted es el número tres. Y queremos hablar en este día de investigación, que es un tema tan importante en nuestras universidades. Fuimos galardonados hace ya un tiempecito, hace unos 4 o 5 meses, por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como el investigador nacional. Es un premio del que nos sentimos muy honrados de haber recibido. Es un premio a la trayectoria, ¿no? de una persona que se dedique a hacer la generación de conocimiento nuevo, de que sus investigaciones hayan marcado diferencia tanto dentro como fuera del país. Y es algo que siempre hemos hecho, que nos apasiona, que lo hacemos parte de lo que es nuestra escuela de medicina. Yo creo que si hay que resaltar algo de nuestra escuela es ese estandarte de que estamos enfatizando en lo que es investigación, generación de conocimiento nuevo a todas las esferas, tanto en la esfera clínica como del laboratorio, como a nivel comunitario. Y por eso entendemos que fue no solamente grato haberlo recibido, sino un reconocimiento a la labor que hemos hecho tanto fuera de la Escuela de Medicina como dentro de la escuela, y ahora nos da todavía mucho más motivación para seguir haciendo cosas nuevas a través de la Escuela de Medicina en todas las esferas de investigación que podamos trabajar. Realmente cuando inició la escuela de medicina, inició bajo ese paradigma diferente de hacer no solamente la teoría, sino llevarla a la práctica. ¿Qué se está trabajando en investigación en estos Muchas momentos? cosas interesantes, Doris, que se están trabajando en investigación. Nosotros, por ejemplo, tenemos una investigación ya de hace varios años que estamos haciendo con la Universidad de Miami. Es una investigación clínica, una investigación que estamos haciendo en niños con tuberculosis para detectar un antígeno, es decir, en sangre, nosotros detectar una partícula que permita hacer el diagnóstico más rápido de tuberculosis. Algo importantísimo porque nosotros, los clínicos, para poder hacer el diagnóstico de tuberculosis, tienen que hacerlo por asunción. O sea, si hay una persona que está cerca del niño que tiene una tuberculosis, o sea, historia de algún contacto cercano, entonces se piensa en tuberculosis y muchas veces se hace el tratamiento empírico, es decir, el tratamiento en base a que hay historia de contacto. Y no tenemos a veces una certeza, es difícil, a veces hay que, pues en la gran mayoría de las ocasiones tiene que hacerse un aspirado gástrico y tratar de ver si se puede conseguir el bacilo que causa la tuberculosis. Pero en este caso, si nosotros logramos que ese antígeno pueda detectar la tuberculosis en sangre, ya vamos a tener el diagnóstico más rápidamente, vamos a tener un diagnóstico más certero, vamos a poder dar tratamiento más certero. Y es una de las cosas que quizás va a dar un cambio de paradigma en lo que es el diagnóstico de la tuberculosis infantil, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Sí. Doctor, perdón, en ese sentido, en la tuberculosis, y llama uno como mucho, uno como madre, cuando usted habla de la tuberculosis en niños, ¿hay alguna estadística en nuestro país? ¿Está ha aumentado o ha disminuido el diagnóstico de tuberculosis en niños en nuestro país? Sabemos sobre todo en nuestras zonas que son más vulnerables, en nuestros pueblos. ¿Cuál es la estadística que tenemos? Sí, la tuberculosis infantil se ha mantenido
en el país, a pesar de que en algunos años ha disminuido, ahora con la pandemia, que tuvimos estos problemas para poder llevar un tratamiento continuo, no solamente la tuberculosis, muchas de las enfermedades tuvieron el problema el impacto del COVID en lo que es el monitoreo, el seguimiento de las enfermedades. Y entonces muchas de las enfermedades aumentaron su incidencia, su número de casos. La tuberculosis infantil no escapa a eso. O sea, hemos seguido teniendo tuberculosis pulmonar y sobre todo una de las más temidas, que es la tuberculosis meningia, la que se produce en la meninges, y la tuberculosis miliar, que se produce en generalizado. Entonces, una de las cosas que precisamente nosotros queremos con esta investigación que estamos haciendo es tratar de generar ese diagnóstico oportuno rápidamente y hacer el impacto. Y no solamente el impacto en lo que es el caso, o sea, en el niño que está, sino también en la posibilidad de diseminación. A pesar de que el niño, sobre todo el más pequeño, no produce esa diseminación tan marcada como la produce el adulto, sí siempre es importante hacer el impacto rápidamente para tratar de no solamente de que el niño no se empeore, sino también de que haya una curación. ¿Y qué otras investigaciones así llevamos en carpeta en estos días a través de la Escuela de Medicina nuestra? Como el COVID es algo importante, también hemos hecho algunas investigaciones clínicas y también de revisión que son interesantes porque, por ejemplo, hicimos una investigación clínica y que está en su segunda fase ahora de un tratamiento a nivel, a nivel de oral, o sea, a nivel de inhalación, perdón. Inhalación, Y ok. es precisamente, se llama la molécula de Tydrazine, y estamos probando, ya hicimos la fase 1 y demostramos con esa fase 1 que con este medicamento inhalado nosotros podemos reducir la cantidad de tiempo que esa persona se hace negativo Al COVID. al COVID-19. O sea, reduce las cargas virales del SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19, y además hace la curación más rápida. Lo que nosotros queremos ver ahora en las fases que vienen, en la fase 2 y fase 3 de este medicamento, es ver qué tanto nosotros en una persona que tiene COVID podemos regresarlo más rápidamente a su trabajo, que es una de las cosas importantes. O sea, no es solamente que no vaya a complicarse, sino también que tanto se lo devolvemos a la sociedad para que haya una producción de esa persona y que esa persona vuelva rápidamente a ser una persona productiva para el país y posiblemente para el mundo, si podemos hacerlo desde aquí como algo efectivo. Perdón, doctor, en ese mismo contexto, porque la población cree, en sentido general, que ya el COVID pasó. Sin embargo, pues sabemos que todavía se detectan casos de COVID. ¿El COVID llegó para quedarse o va a ir desapareciendo con los años? ¿Cómo podemos nosotros alertar a la población y decirle, el COVID está en estos niveles? Sí, fíjate, eso es algo que nosotros vamos a tener que saber convivir. Yo creo que sea algo que por lo que va a ser recordada, entre otras cosas, la gestión gubernamental, la actual gestión gubernamental es precisamente por el buen manejo que ha hecho de lo que es el COVID-19 y de la enfermedad COVID-19, en términos de que ha reducido el número de casos, las muertes han sido muy pocas en comparación con otros países, o sea, nosotros tenemos menos de un 1% de mortalidad, algo admirable a nivel de la región del Caribe, a nivel mundial. Y también hemos visto que los casos que ya están surgiendo son casos que son menos, se complican menos, excepto sobre todo los grupos de poblaciones más vulnerables, eso sí hay que tener cierto cuidado en esos grupos que son de más de 70 años, personas de más de 70 años, diabéticos, hipertensos. Y lo que hemos visto con el COVID es que, como todo virus, la historia natural de la enfermedad está haciendo de que el virus tenga que hacerse menos letal para poder seguir sobreviviendo. El COVID llega con la variante ancestral, la variante de Wuhan, que fue donde se detectó pero los primeros casos, se informaron los primeros casos, que fue en China. Y esa variante produjo una gran cantidad de muertes precisamente porque encontró una población, un terreno fértil, o sea, una población vulnerable, una población que nunca había estado expuesta a ese virus, pero a medida que el virus va mutando, como lo hemos visto, que después de esa variante vino la gamma, la beta, la delta,
y ahora tenemos el Omicron con varias subvariantes. Hemos visto que el virus se ha hecho menos letal porque el virus necesita, para poder seguir viviendo, reproducirse. Entonces, si el virus tuviera la potestad de matar a todo el mundo, el virus necesita de un huésped para poder seguir viviendo. Si mata a todo el mundo, entonces paradójicamente el virus también desaparecería. Exacto. Entonces, el virus son de las características inteligentes que tienen los virus, que lo que hacen es que reducen la letalidad, eso lo hemos visto en otros virus, y se mantienen de forma endémica, ya no epidémica, se mantienen en casos bajos que hacen picos de vez en cuando, y ahí podríamos decir que son endémicos, que se hace epidémico cada cierto tiempo, y tenemos que convivir, o sea que estos medicamentos como el Tydrazine y estos medicamentos que son efectivos para estas variantes, van a tener siempre su razón de ser, porque van a tratar de reducir el impacto de esa persona, no solamente para que no mueran o para que no se compliquen, sobre todo en esos grupos vulnerables, sino también para que regresen a trabajar y tengan una mejor calidad de vida, y que no tengan que durar unos 4 o 5 días en su casa tratando de pasar la enfermedad. Por cierto, hablaba usted, doctor, de esas enfermedades endémicas. Nosotros que somos un país caribeño, de una región donde realmente tenemos una cantidad de vectores como el dengue, la leptospirosis, la malaria, y de hecho nuestros pueblos, eh, ¿cómo trabajan ustedes desde la escuela con algunas de estas enfermedades y cómo alertar a la población, sobre todo el caso del dengue, que creo que lo tenemos el año entero? Una cosa importante, porque también se relaciona con lo que es nuestra escuela de medicina. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra escuela de medicina en su parte curricular lo que es un proyecto comunitario que va por los primeros 5 de los 6 años de la carrera. Entonces, en ese proyecto comunitario el estudiante va a una comunidad, como estamos ahora trabajando en la comunidad de Guachupita y en la comunidad de la ensanche Altagracia de Herrera, y en esos dos lugares los estudiantes están trabajando mano a mano con la comunidad. Lo que se hace es que en estas enfermedades que son endémicas, como el dengue, por ejemplo, nosotros no solamente caracterizamos la comunidad, ayudamos a la comunidad a prevenir esos casos, a referir esos casos que están con la enfermedad, pero también se hacen investigaciones para saber qué podemos hacer para crear conocimiento nuevo de cómo impactar mejor lo que son esas enfermedades endémicas en el país y por ende en estas comunidades. Yo creo que si hay algo por lo que la universidad, la Escuela de Medicina, OIMED, está haciendo cosas realmente novedosas, es con ese proyecto comunitario. Es una de las mejores prácticas que se está viendo a nivel de la educación médica en el país. Entendemos que prontamente nos vamos a volver un referente internacional. Ya hay universidades que han mostrado mucho interés en nuestro modelo, nuestro aliado, que es la Universidad de Harvard, pero también la Universidad de Yale, otras entidades que están trabajando aquí en el país, que quieren formar alianzas estratégicas para ese proyecto comunitario. Y entendemos que es uno de los pilares, es una de las cosas novedosas y que además le da un punto importante al egresado de nuestra escuela de medicina, que no solamente sabe o sale sabiendo de conceptos clínicos, conceptos de laboratorio, conceptos de médico-paciente, sino también de investigación y además de lo que es el abordaje de atención primaria en salud que debe tenerse en un sistema de salud para poder impactar rápidamente y más efectivamente enfermedades endémicas como es el dengue y esas otras entidades que ya mencionaste. Doctor, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar con usted porque me gustaría conocer un poquito más sobre la distinción del investigador nacional, que ya usted informó que varios médicos más lo tienen, y entonces pues si hay alguna alianza estratégica con ellos, si van a tener algunos temas de investigación aparte. Retornamos en breve segundo.
Tornamos aquí a nuestra plataforma de YouTube en la Universidad Dominicana OIM y tenemos un interesante conversatorio con el doctor Eddie Pérez Ten, nuestro director de la Escuela de Medicina. Y como estamos hablando de investigaciones y de ese nuevo paradigma que es la medicina en República Dominicana a través de nuestra escuela, pues queremos que el doctor nos siga comentando sobre los estudios que está haciendo la escuela desde sus diferentes áreas. Doctor, por ejemplo, ustedes tienen una investigación que llevan de la tercera dosis de Sinovac, ¿verdad? Heterovat RD. Hábleme un poquito de ella. Un estudio interesantísimo, un estudio que surge ante la necesidad que había de impactar aún más lo que era el COVID-19. Ese estudio surge cuando la variante Delta estuvo en el país. Es un estudio que hicimos en colaboración con el grupo de Santiago de la Unión Médica, que fue precisamente uno de estos jóvenes talentosos que tiene ese equipo de trabajo, el doctor Gutiérrez, que le puso el nombre de Heterovac RD, precisamente porque habían otros estudios que estaban usando vacunas heterólogas, o sea, es decir, una vacuna de un mecanismo de acción, como era una vacuna inactivada, por ejemplo, en el caso de nosotros la vacuna china, que se le llamó así, que en realidad es la vacuna de la empresa Sinovac, que se llama Coronavac, y esa vacuna se combinaba con otra vacuna de otro mecanismo de acción, como el mecanismo de acción mRNA, que lo tenía la Pfizer, que lo tiene la Pfizer. Entonces, estábamos tratando, esto se hizo conjuntamente con el gobierno dominicano, y la Escuela de Medicina, al igual que la Unión Médica del Norte, ¿no? La Clínica Unión Médica del Norte, trabajamos en ese modelo heterólogo para ver qué tanto, así mismo también como Profamilia, qué tanto esa combinación de dos vacunas inactivadas más una vacuna de mRNA impactaba, y lo que vimos fue maravilloso. O sea, vimos que antes de ponerse la vacuna, había las personas que nada más tenían dos Sinovac, la vacuna china, tenían alrededor de unos anticuerpos que rondeaban menos de 1000 anticuerpos en su sangre. Y cuando nosotros aplicamos la tercera, o sea, aplicamos la vacuna de Pfizer a esas personas que tenían dos de Sinovac, entonces vimos que subían en una semana 40 veces más los anticuerpos. Entonces, una cosa grandiosa. Y cuando vimos al mes, a los 28 días, también tenía tenía casi 42 veces más que aquellos que no tenían esas tres dosis. Entonces, después, a los 70 días, nosotros vimos que bajaba unos 20 veces más, pero aunque bajaban, seguía siendo 20 veces más que lo que se había visto a nivel basal. Entonces, eso nos dijo a nosotros que no solamente era efectiva la vacunación, sino que era potente para reducir esa variante que causó tantas muertes a nivel mundial, que fue la Delta. Y quizás fue una de las cosas más importantes que se ha hecho en cualquier país del mundo, que fue identificar, ¿no?, lo que era una combinación de este tipo para impactar la variante Delta, para reducir mortalidad. Y también en ese mismo momento ya nos estábamos dando cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, también íbamos a tener que hacer un refuerzo, porque fíjate que iba bajando la cantidad de anticuerpos. Y ahí fue que nosotros nos fuimos dando cuenta que la vacunación no iba a ser solamente de una vez, sino que iba a tener que hacerse cada 3, 4, 6 meses el refuerzo para poder seguir teniendo los anticuerpos necesarios para atacar esas variantes del virus SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad COVID-19. Interesante. También sabemos que tienen ustedes un estudio de evaluar la comorbilidad en factores asociados referente al COVID-19. ¿En qué consiste, Eso es un estudio que lo hicimos con estudiantes de la Escuela de Medicina. O sea, nos sentimos muy contentos con ese estudio. Lo hicimos nosotros le decimos a los grupos cohortes. Entonces, nuestro primer grupo de estudiantes fue la primera cohorte, la segunda fue la segunda cohorte, y así sucesivamente.
Y este estudio lo hicimos con la cuarta cohorte de egresados, porque ya son egresados. Hicimos una tesis para ver cuáles eran esos factores que se asociaban a la mortalidad, para nosotros tratar de saber quién podíamos prevenir o quién teníamos que ser más agresivos. Y Exacto. además, quién teníamos que reforzar la vacunación. Porque ahora lo que se habla más que todo no es de la mortalidad que produce el COVID, sino quién se puede complicar. ¿Quién se puede complicar con esta nueva variante? Y estos jóvenes, que ya son médicos, o sea, de nuestra cuarta cohorte, hicimos una tesis que ya está a punto de publicarse sobre esos factores. Y lo que vimos fue que la hipertensión, el asma, la diabetes y el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, eran los factores que más se relacionaban con una Con mortalidad una en el mortalidad. paciente con COVID. Lo que vimos fue Exacto. los riesgos, o sea, comparamos personas con COVID en República Dominicana, o sea, todas las personas, tomamos toda la base de datos, todos los pacientes que se incluyeron en la base de datos del Ministerio de Salud Pública, desde esos primeros casos que se identificaron en marzo del año 2020 hasta diciembre del 2021, o sea, casi 2 años, y entonces vimos ahí que los pacientes que tenían COVID y no tenían hipertensión eran menos propensos a morirse que aquellos pacientes que tenían COVID y tenían hipertensión, o que tenían COVID y que tenían asma, o que tenían COVID o tenían diabetes, o que tenían COVID y tenían VIH. Lo cual nos ayuda a nosotros, ayuda al gobierno dominicano, al Ministerio de Salud Pública específicamente, a tomar acciones en quiénes son los grupos vulnerables, sobre todo esos mayores de 70 años que tienen esas comorbilidades, y que esos son los grupos que hay que hacer más énfasis en hacer ese refuerzo de vacunación con estas nuevas vacunas que son efectivas para la variante Omicron, que es la que está ahora mismo predominando tanto en el país como a nivel internacional. Los de mayores de 70 años, pero eso no quiere decir que si algún joven tiene esas afecciones de salud que usted menciona, no esté dentro Por supuesto, de esas por supuesto, se posibilidades. convierta como un grupo vulnerable, aunque Exacto. los mayores de 70 años Tienen posiblemente sean los que tengan más riesgo. más riesgo. Sí. Doctor, si tenemos algo que agregar en este conversatorio que hemos tenido para toda la población médica y la población en sentido general sobre estas investigaciones que está llevando a cabo la escuela nuestra de medicina, una escuela que ya ha graduado 4 cohortes. Ya hemos graduado 4 cohortes, estamos casi graduando la Exactamente. quinta y así sucesivamente. Estamos haciendo Sí. historia al caminar en esta nueva forma de hacer medicina en la República Dominicana y sobre todo para todo el Caribe, Centroamérica, Latinoamérica. Yo creo que sí, creo que tenemos que hacer énfasis en que el siglo XXI ha tumbado los paradigmas educativos. Nosotros creemos que estamos muy a la vanguardia de lo que es la educación médica. Exhortamos a cualquier persona que quiera estudiar medicina a que vaya a ver nuestra plataforma curricular, lo que ofrecemos, y sobre todo lo que se ha visto ahora que está apoyando la Organización Mundial de la Salud, las escuelas de medicinas internacionales, que es que el médico ahora mismo, aparte de todos los conocimientos clínicos y biomédicos, que tiene que saber también de investigación, que tiene que crear cierto liderazgo en la comunidad para poder atacar, ¿no? Cualquier otra pandemia que se pueda presentar en un futuro. Y por eso nosotros pensamos que nuestra escuela está dando precisamente esas respuestas. Quizás llegamos mucho antes con esta nueva plataforma curricular hacia lo que es ahora los parámetros internacionales de educación médica, pero entendemos que nosotros estamos formando no solamente médicos investigadores, sino los médicos líderes del futuro. Médicos que tienen la oportunidad de tener una educación integrada entre lo que es la clínica, entre lo que es el laboratorio, la comunidad, entre lo que es la investigación y sobre todo la formación de salud pública, la parte preventiva y la parte de abordajes pandémicos que hemos visto que tanta importancia han tenido y que van a seguir teniendo en un futuro para lo que es la calidad de vida de nuestro grupo de poblaciones dentro y fuera del país. Agradecemos infinitamente al doctor Eddie Pérez Ten, que
compareciera aquí con nosotros en este conversatorio sobre medicina e investigación. Dos puntos, eje importante en nuestro país, la medicina para desarrollarnos, la salud y la educación. Y el doctor, a través de esas investigaciones, unifica los dos ejes de esta importantísima visualización hacia un futuro mejor y un país desarrollado. Gracias por acompañarnos. Seguiremos llevándole a ustedes a través de nuestra plataforma de YouTube, de nuestro canal OIM YouTube, pues importantes conversatorios como este. Muchas gracias.